Lectura comentada de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1 al capítulo 5. Una carta antes de morir. La verdadera gracia de Dios. Cristo, el príncipe de los pastores. La primera carta de Pedro fue escrita por el año 63 aproximadamente, unos 4 años antes de que muriera martirizado, según la tradición, por crucifixión, y también de cabeza, porque así pidió él no morir como el Señor Jesucristo. Ahora bien, el Señor Jesucristo le había predicho a Pedro cómo habría de morir. En Juan capítulo 21 le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Que si Pedro escribió esta carta desde Roma es muy discutible. Muchos aceptan esto y otros tantos niegan la posibilidad de que Pedro fuera a Roma. Lo que es cierto es que escribe esta carta a los creyentes que están siendo perseguidos, tanto por los romanos como por los judíos. Pero es de llamar la atención que en una de las frases de esta carta Pedro recomienda a los creyentes a honrar al rey, y seguramente se está refiriendo a Nerón. En esta carta Pedro da recomendaciones muy prácticas en cuanto al área matrimonial, y algunos dirían que su experiencia como casado se lo permitiría, ya que es del único de quien tenemos información dentro de la Escritura y de manera explícita de que él estaba casado, aunque se deduce que también los demás lo eran, como cuando Pablo apela a sus derechos apostólicos con los corintios, y la tradición dice que la esposa de Pedro se llamaba Perpetua y que sufrió el martirio antes que su esposo. Lo cierto es que esta carta dice del matrimonio lo que también Pablo dice, y sin que estemos seguros de que Pablo estuviera casado. Pero además de estos temas prácticos, Pedro también ve el propósito principal de la carta al decir que la manera de tomar las pruebas por las que están pasando al ser perseguidos traerán a ellos una fe muy preciosa. Pero esas pruebas los ayudarán a entender la maravillosa verdad con la que culmina y lo que fue el motivo de su carta, diciendo: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Con qué tremenda verdad doctrinal Pedro anima a todos los creyentes esparcidos por el imperio. Ustedes están en la verdadera gracia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo pueden estar seguros de ello? Porque Dios los llamó a esta gracia. Y les dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y en qué momento fueron estos llamados? La razón, dice Pedro, es que antes eran ovejas descarriadas, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, y esto nos lleva a una verdad presente en todas las cartas de Pablo, y ahora también de Pedro. Dios, por su pura y maravillosa misericordia, nos eligió para esta inmerecida salvación. Así comienza Pedro su carta: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y dice también que esta salvación se planeó en la historia de la eternidad, pero que fue llevada a cabo en la historia humana. El día que Cristo derramó su sangre, le da un calificativo que siempre me impresiona y está presente en mi mente: su sangre preciosa, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué manera tan maravillosa del Espíritu Santo de describir la sangre de Cristo, y de qué forma tan inmerecida fuimos comprados con esa sangre preciosa. No es más que una manifestación de pura gracia de nuestro Dios. Qué admirable carta que nos recuerda que estamos en la verdadera gracia de Dios. Y para los cristianos,
Asistir a una iglesia debe ser más que cumplir con un mero ritual o costumbre. La iglesia cumple muchos propósitos en la vida del cristiano. Ha sido la forma en que Dios ha diseñado que sus hijos se desarrollen, crezcan y maduren. Quienes han crecido por mucho tiempo y han permanecido estables en la iglesia se darán cuenta que ese proceso en sus vidas ha tenido una repercusión trascendente. No existe la iglesia perfecta en el sentido de que en una comunidad de creyentes todos sean unánimes y que todos crezcan en la misma medida. Pablo, la mayoría de sus cartas nos dice, al igual que los demás escritores del Nuevo Testamento, también nos exhortan a los creyentes a seguir y mantener una perspectiva espiritual bajo los lineamientos que nos dio el Señor en su palabra. Pero de la misma forma tampoco existen los pastores perfectos. A Dios le ha placido tomar de entre de sus hijos algunos para dotarlos de ciertos dones, como dice Pedro. Allí está manifestada la multiforme gracia de Dios. Y esto no solamente es para estos creyentes, sino para todos aquellos a los cuales la gracia de Dios les ha bendecido con estas habilidades y para que en conjunto ayuden a crecer a todo el cuerpo de Cristo dentro de una iglesia local. Sin embargo, el apóstol Pedro recuerda a los pastores su responsabilidad que tienen para cuidar del rebaño que Dios ha dado. Y bajo esta encomienda, esperar el día que aparezca Cristo, el príncipe de los pastores, para recibir de parte de Él, después de hacer cuentas, como dice el escritor de Hebreos, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La recompensa por ese trabajo encomendado, así que más que una expectativa de premiación, hay una expectativa de fiscalización, y toma más fuerza esta idea en la manera en que Pedro llama a Jesucristo, el príncipe de los pastores. En su traducción literal sería el principal pastor o el pastor gobernante. Pero aún más allá de la idea de rendir cuentas, lo que debe llenar nuestro corazón es que precisamente, aunque tengamos dentro de una iglesia uno, dos o varios pastores, todos en cualquier iglesia y en cualquier parte tenemos al principal pastor, Jesucristo, quien, como dice Pedro al inicio de esta carta, Él nos recibió dentro de su redil, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¡Qué bendición! No solamente para las ovejas, sino también para todos los pastores, tener un pastor perfecto, no a la medida de cada creyente, como parece ser la demanda de muchos, sino el pastor perfecto, que no depende de sus habilidades humanas, ni temperamento, ni personalidad, sociabilidad, títulos académicos, ni de ninguna otra característica, porque Él es el pastor perfecto que Dios ha puesto para su iglesia, y Dios lo ha designado como el príncipe de los pastores. Esta es la verdadera gracia de Dios, que una vez más nos bendice más allá de lo que podemos imaginar. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, el pastor de nuestras almas.